presente hay personas muy valiosas que tú has separado del mundo para mostrar tu grandeza. Hay preciosas promesas para cada uno de nosotros, Señor. Que ninguno de tus consejos, de tus promesas, sean desaprovechadas, ninguna de ellas. Padre, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a comprender la revelación, Señor. Toda esta revelación general para llevarla a nuestra vida y caminar en el Espíritu. Y que por tu palabra podamos vivir, que por tu palabra podamos caminar, que por tu palabra podamos pensar. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, a transformar nuestra mente a través de tu palabra, para que por medio de ella, purificando, Señor, esta mente, podamos producir obras verdaderas conforme a esta palabra que ha entrado en nuestros corazones, Señor. Quita cualquier sordera, cualquier vestigio de incredulidad. Ayúdanos a comprender, Señor, los misterios de tu voluntad, que hablaste a aquellos antiguos, a aquellos ancestros, padres nuestros en la fe, y que tiene que ver eso que les hablaste a través del tiempo, ahora a nosotros. Padre, que no se diga ninguna cosa aquí que no esté de acuerdo a tu voluntad, no nos interesa, mas si es para edificarnos y producir frutos que permanezcan en nuestro corazón, y que nadie sale de aquí sin una perla y una semilla produciéndose en el corazón, para que en el momento de tomar una decisión sea una decisión conforme a tu palabra. Y yo te doy gracias, Dios, porque hablas, sigues hablando y aún hablarás. Y así sea con cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Perfecto. Mira. ¿Quién dice que el tiempo de Dios es perfecto? Ok. Ezequiel capítulo 28. Terminamos el 28, que es la destrucción de Sidón, ¿cierto? Y ya después en el capítulo 29 se nos va a hablar de la destrucción, o se nos va a vaticinar la destrucción de Egipto. Sidón. No, se va a cenar de cara. Yo, oiga, pues, Ave María, Sidón. Con vos, Alejandro. Sidón. Bien. Esperen aquí mientras me abren. Alguien que pueda ir leyendo los primeros párrafos, por favor, del último capítulo, del capítulo 28. Cuando yo reúna al pueblo de Israel de entre las naciones, donde se encontrará disperso, manifestaré en ellos mi santidad a la vista de las naciones, y habitarán la tierra que di a mi siervo Jacob. Y dirán seguros, cuando yo haya ejecutado mi sentencia contra todos los pueblos vecinos que los desprecian, y reconocerán que yo, el Señor, soy su Dios. Bien, muchas gracias. Ahí fue donde terminamos. Aquí vamos a empezar el 29. Esta profecía hablábamos que se ha cumplido en dos fases. Una con el nacimiento del Estado de Israel, que fue la segunda fase, y la primera fase se cumple cuando el rey Darío les logra devolver la libertad al pueblo de Israel, incluso les otorga como una financiación para que ellos se vayan a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Eso lo podemos ver en el libro de Nehemías. Esta reconstrucción, digámoslo así, no logró el esplendor del templo que había tenido Salomón, ni incluso la unidad, porque ya sabemos que solo coexistían en Israel, en la nueva Israel, la que llegó de esa diáspora de Babilonia o ese cautiverio y regresó porque el rey Darío el persa, cuando extermina a lo que era el imperio babilónico en manos o en cabeza de Nabucodonosor, de regreso el pueblo ya solo eran
a lo sumo 3 tribus, la tribu de Judá, algunos de la tribu de Leví y por otro lado unos tantos más de la tribu de Benjamín. Eso era lo que componía el pueblo judío. Y ya tenemos 10 tribus de Israel completamente diseminadas por todo el mundo en la gran diáspora. Pero aquí miren que se está hablando de hijo de hombre, este es el 28. Cuando reúna yo la casa de Israel de en medio de todos los pueblos en que se dispersó, miren que esa profecía no solamente está hablando de esa primera fase que es la reunión de esas primeras tribus, Judá, Benjamín y Leví, sino que está hablando de Israel, de las tribus perdidas de Israel que iban a retornar. Así que entonces el verdadero cumplimiento de esta profecía se va a ver reflejado con el nacimiento del Estado de Israel. Eso entendido desde el contexto del judaísmo moderno. Para nosotros esa reunión de las tribus también significa como la salvación tanto del pueblo judío como del pueblo, como de la iglesia. Nótese que el apóstol Pablo en la carta a los romanos hace toda una defensa de lo que es el pueblo judío y la gracia de Dios en el pueblo judío para su salvación. Y nos da un consejo y es no menospreciar al judío o no regocijarnos en medio de su desobediencia, porque nosotros recibimos el Espíritu Santo y el pueblo judío negó al Mesías. Entonces dice, no se comparen, porque ustedes antes deben sentirse agradecidos con el pueblo judío, dice el apóstol Pablo, porque la cerrazón de corazón del pueblo judío para con el Mesías fue oportunidad, es decir, que dio lugar a que la iglesia pudiese entrar en la salvación o en el día de reposo, en el reposo de Dios, en la salvación, en la gracia. Entonces debemos de tener es una gratitud y no mirarlos como si fueran ciudadanos de segunda categoría. Todo lo contrario. Dime. De no haber sido así, ¿quién sabe? De no haber sido así, no hubiera sido como es ahora. Exacto. La salvación no sería para nosotros. Exacto. ¿Por qué? Porque la salvación es para el pueblo de Israel. Dios vino a salvar, a Pero manifestar él su lo gloria en hizo su a pueblo. propósito, ¿no? Claro, lo hizo a propósito. O sea, Él ya sí o sabía sí se que lo cumplía. tuviera. Ya sabía. Esas son las ventajas de saber el final y de no estar regidos bajo las leyes del tiempo y del espacio, y que eso no sea un problema para él. Entonces, de esa forma, Dios diseñó como la estrategia de la salvación, pero, que aquí es donde viene ya la revelación, y es que el pueblo judío, así como por su caída, nosotros alcanzamos la salvación. Eso es una manera de ver la salvación desde el punto de vista de la caída de los judíos. Obviamente es mucho más grande la salvación, pero el hecho de que ellos tuvieran oportunidad, digámoslo así, como de rechazar ese mensaje para que nosotros entráramos, dice el apóstol, ¿cómo no será la vindicación de Dios con el pueblo judío? Es decir, si su desobediencia dio lugar a nuestra salvación, ¿cómo no será cuando ellos reconozcan al Señor? ¿Cómo no será la gloria que va a tener el pueblo de Israel? Y ahí ellos iban a poder retomar todas esas grandes promesas. Y eso va a pasar como al final de los tiempos. Correcto. Es como una señal. Sí, es una gran, de hecho es una gran señal. Miren que para entender esto, yo creo que hace años, no sé si algunos estuvieron, de pronto Sebastián. No, esto no fue en Apocalipsis. Nosotros veíamos o hablábamos sobre la historia de la salvación, y yo hacía una gráfica en ese tiempo, pues estábamos en una mesita apenas y podía dibujar ahí. Hacíamos la gráfica de cómo los judíos o cómo se da cómo se manifiesta las etapas de la salvación, cómo la salvación tiene como unas fases o una etapa, y una de esas etapas es que el Mesías ha de venir a este mundo como sufriente, con el Dios sufriente que habla Isaías, el siervo sufriente, el siervo del Señor. Esos pasajes tan hermosos de Isaías 53, de Isaías 61, cómo viene el Señor y es llevado como oveja al matadero y que no pronuncia ninguna palabra. Esas se conocen como los pasajes o el cántico del siervo del Señor.
Entonces, esa fase de la salvación, primero viene la ley, después viene el siervo sufriente, o sea, el Mesías, Jesucristo, para morir por nuestros pecados, pero en esa tercera fase de la salvación, Él ya no viene como sufriente, sino que viene como juez, a juzgar. Entonces, primero nos viene la ley, después viene el siervo sufriente que se entrega y se inmola a sí mismo como sacrificio vivo por nuestros pecados, y después viene como juez a reinar. Los judíos reconocieron la primera fase de la salvación, que era la ley. Eso fue lo que se les entregó. Pregunta, Sí. Pablo. Entonces los judíos no están regidos por esa primera alianza, pues porque Sí. dice esa alianza es eterna. Sí. Entonces ellos todavía están sobre esa alianza con Dios. Sí, ellos todavía operan y están regidos por esa alianza, pero ojo, Todavía esa es válida. alianza sí es válida, pero esa alianza es importante que entendamos que esa alianza existía para darle paso a la nueva alianza, ¿cierto? O sea, que es como un engranaje, que si yo me quedo en ese primer engranaje y si no tomo el otro piñón, pierde el sentido, aún así que me rija, pero voy a recibir las bendiciones si practico los principios de la antigua alianza. Y para la muestra, ahí está los botones que es el pueblo de Israel, de cada israelita, cómo surgen como pueblo y coexisten con una identidad cultural, ideológica y religiosa desde hace tanto tiempo como pueblo, que ya lo hemos hablado con anterioridad. Ese es el caballo de batalla de Israel, es su identidad como pueblo, como nación, de verdad lo tienen. Entonces miren cómo los judíos reconocieron la primera fase de la salvación, en la segunda no le reconocen, teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven, y no reconocen al Mesías que está en medio de ellos, para que se cumpliera aquello que el profeta había profetizado, es decir, que los judíos lo iban a rechazar, que iban a ser rechazados por los suyos, por los de su propia casa, para que las profecías se cumpliesen. Entonces, no es que los judíos se queden a medio camino, sino que ese bache de los judíos va a permitir que todo el mundo gentil, que no conocía ni la primera fase de la salvación, pudiera, por el Mesías, ser incorporado a todas las fases de la salvación. La iglesia, por la gracia, va a ser incorporada, o va a ser incorporada en la iglesia la ley, y va a ser incorporada la gracia. La ley, ¿cómo es incorporada para los creyentes? Si me estoy volviendo muy teológico, me frenan. Pero, ¿cómo se incorpora la ley para nosotros que no somos cumplidores de la ley en sí, a rajatabla? Se cumple en la cruz del Calvario. Cristo cumple la ley por nosotros. Cristo fue cumplidor de la ley, un perfecto cumplidor de la ley. No erró en nada, en lo absoluto, de ningún punto de la ley, ni mosaica, ni en ningún punto de la verdadera ley, no de las costumbres que fueron desarrollando los fariseos, que no eran de la ley, que parecían ley pero que no eran. Nuestro Señor cumple la ley para que nosotros por su sangre nos hagamos cumplidores de la ley, por expiación, por su sangre. Nosotros somos cumplidores de la ley, no porque en sí la tengamos que cumplir. En el Mesías nosotros somos injertados a la vid, ¿no? Pues somos injertados y vamos tomando de este tallo el mismo color del Mesías. Entonces por él, por estar adheridos a él, vamos tomando su color, el color de la vid, del tronco de Jesé, del padre del rey David. Nosotros vamos tomando ese color del Mesías. Los judíos ahí se quedan, no lo reconocen, pero en la tercera fase gloriosa de nuestro Señor, los judíos sí la van a reconocer. Esa es la promesa que el pueblo judío tiene. Ellos van a reconocer la segunda venida de nuestro Señor, los judíos verdaderos de corazón, porque no todo el que dice que es judío. De esa forma el Señor lo va a retomar. Es decir, va a separar la paja del trigo, va a separar la cizaña de la fruta fresca, de los buenos frutos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta para que no hagamos un juicio a priori de los judíos, o los veamos, porque fueron muy atacados, sobre todo en la Edad Media. Desde los creyentes atacaron mucho al pueblo judío. Hubo guerras, los expulsaron de muchos países. Si bien tendrán sus problemas y
y cosas políticas, pero por religión o por su creencia estamos atacando prácticamente a un pueblo al que le debemos agradecimiento, al verdadero judío, no al que es israelita, porque no todo israelita es judío. Yo puedo nacer en Israel y no ser judío. No por ser israelita soy judío. Es como decir, no por nacer en Colombia tengo que ser católico. Pero se supone que, o se habla a nivel mundial, simplemente como por meter a todos en el mismo saco, que Colombia es un país católico, que México es un país católico, que Polonia es un país muy católico, y de verdad lo son, porque en gran mayoría se practica o se confiesa esa fe. En Israel, más o menos, también lo mismo, pero no todo israelita es judío. Así que los judíos lo reconocerán y tendrán su salvación conforme a la promesa. Solo que en el momento están como con los ojos vendados para que por medio de esa cerrazón, de esa ceguera, el pueblo pueda entrar. Así que esta profecía de las tribus se va a cumplir y el pueblo de Israel va a volver a ser uno y va a ser glorioso. Pablo, tengo una preguntita. Sí. ¿Ellos se van a dar cuenta que el Mesías ya había venido o no se van a dar? Se van a dar cuenta. Que ya había Y venido. va a ser un llorar y arrepentimiento. Lo que yo decía era que tendrá que pasar para que Una manifestación gloriosa. Y van a decir, Señor, y se van a arrepentir. Y se van a dar cuenta que estaba escrito. Se van a dar cuenta todo lo que había escrito el profeta Isaías, que ellos leen en las sinagogas cuando vean al Señor bajar de las nubes y ya era Yeshua de Nazaret. se les va a quitar el derecho de Correcto. Y iglesia y judíos van a hacer lo mismo. No van a ser diferentes. ¿Será que se convierten a alguna religión? No, el cristianismo no es una religión. No, pero es como que van a solo a creer y Sí, como en Jesús. el cristianismo, No visto. una vez, No la maten. No. Hasta la rabia lo busca. el cristianismo o el encuentro con Jesús es una realidad de vida. Que si bien lo convertimos en religión, la palabra religión no es mala. Tenemos que tener mucho cuidado en no decir que la religión es mala. Mira, una religión es algo malo o es una connotación negativa, no. Yo puedo tener una experiencia con Dios y una religión, un sistema de creencias que atañen a esa experiencia que yo tengo de Dios. Eso está bien. Pero cuando yo tengo un encuentro con el Señor, cuando yo tengo un encuentro con Dios, es muy difícil uno ya pensar como de manera religiosa o como porque es una realidad que yo estoy viviendo. La valentía, vea. Ay, es que yo Y estaba, María Gato. yo estaba sufriendo. Sé que no le tenía fuera a que hacer pasar los nada. Este gato muy chiviado, gato. Tengo otra. Pues se volvió. Sí. No es que después llega la familia de la verpa. Hay que exterminar. Eres la gato, ¿no? Vamos a rajar ya este par ya. El año, capítulo 29, el año décimo, el 10º mes, a 12 del mes, fue me dirigida la palabra de Dios, diciendo, Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el faraón, rey de Egipto. Entonces tenemos que en el capítulo 26, 27 y 28 se condenan diferentes naciones que históricamente han sido enemigas del pueblo de Israel. Empezamos con Moab, ¿quién más? Edom. Los edomitas, los moabitas, ¿quién más? Tiro, Sidón, las dos ciudades famosas, tanto las marítimas como las otras, los filisteos, falta otra, Amón, los amonitas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas van? ¿Cuántas ciudades? ¿Cuántas profecías sobre ciudades? Amón, ajá, Tiro. ¿Qué están contando? Y por último, correcto, por último queda la más grande de todas, el imperio de los egipcios, que ya estaba entrando en su última fase, en su etapa más decadente. La gloria de Egipto para este año cae.
El año 10º, el 10º del mes, a 12 del mes, fue Mería la palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el faraón, rey de Egipto. Esta es una de las últimas ciudades que va a caer. Y profetiza contra él y contra Egipto entero. Habla y di: así dice el Señor, heme aquí contra ti, oh faraón, rey de Egipto, cocodrilo gigantesco echado en medio de tus ríos. Te dijiste. Esto es una manera de burlarse. Hay una dinastía que fue encabezada de los faraones, que fue encabezada por un faraón llamado Tutmosis III, que fue 2 generaciones después de los eventos del Éxodo, del Mar Rojo, de la época de Moisés. Este faraón Tutmosis III, en una de los textos que se dirigen hacia él, se reconoce a sí mismo como el gran cocodrilo del Nilo. Y esto ocurrió mucho tiempo después. O sea, no era el faraón en estos momentos que estaba gobernando, no era Tutmosis III, pero era una forma en la que se dirigían coloquialmente al faraón, ¿ya? El cocodrilo, porque para los egipcios toda la vida del imperio egipcio se desarrolló y fue sustentada bajo las orillas del Nilo, y el río Nilo era como la arteria principal para ellos, era la fuente de vida. Casi todos los dioses tenían que ver con el Nilo, toda la forma en la que ellos se edificaban tenía que ver con el agua del Nilo, la forma en la que se nutrían. Eran un pueblo completamente dependiente del Nilo. Hay una historia bien curiosa con los egipcios, y es que en algunos textos, los que se encuentran más antiguos, desde que se pudo descifrar la piedra Rosetta por este tipo Champollion, el que pudo hacer la... ¿Qué pasó? Champollion. ¿Cuál es la piedra Rosetta? La piedra Rosetta fue una piedra que en una incursión, cuando Napoleón Bonaparte tuvo como una medio obsesión con Egipto, llevó un tipo que era en una expedición con el ejército. Se encontraron, para hacerles cortica la historia, se encontraron una piedra. Antes no sabían qué era lo que significaba todo lo que ellos leían, todos los jeroglíficos, veían animalitos y cositas y nadie sabía qué era eso, hasta que se encontraron una piedra que se llama la piedra Rosetta, y esa piedra tenía jeroglíficos, tenía griego abajo de ese jeroglífico. Entonces esto lo llevaron, lo transcribieron, y en Francia un jovencito muy erudito, estudioso de idiomas, logró hacer la traducción de la piedra Rosetta con eso, y pudo desarrollar una forma en la que pudiesen darle desde el idioma griego una traducción a los jeroglíficos y saber qué era lo que decían todos esos templos, todas esas paredes, todas esas cosas que se habían encontrado, y de esa forma el mundo antiguo egipcio, que era una cosa misteriosa para gente rara y para saqueadores de tumbas, pasó a ser prácticamente una biblioteca viviente. Y desde ahí fue que empezó a volverse la arqueología casi que una ciencia. Antes era una cosa de gente loca que se iba a buscar o a vender, o saqueadores de tumbas, pero a partir de la piedra Rosetta, la arqueología se empezó a volver algo mucho más serio, que todos los países comenzaron a tomarse con esa misma seriedad. Entonces hubo, como en Europa, una especie de fiebre arqueológica. Entonces ya era en los periódicos de la época, ya eran los alemanes a ver el que primero sacara el mejor arqueólogo y descifrara cosas. Entonces con eso se daban como el boom, como ahora lo hacen con los olímpicos o con el mundial de fútbol, que las grandes potencias se pelean quiénes van a dar los olímpicos o el mundial, y eso hay una pelea tremenda donde hay dineros de por medio y mafias. La arqueología se volvió como una mafia en esa época, y cada nación quería sacar cara por la que descifraran los misterios de la antigüedad, y en medio de eso pues se perdieron muchas cosas, pero estas se ganaron. No sé por qué llegué allá, pero volvamos al Nilo. Entonces, en uno de estos textos que se logró descifrar gracias a esa piedra Rosetta, se habla de los faraones como el gran cocodrilo, ¿no?
y toda la vida de Egipto giraba en torno a ese Nilo. En un texto, bueno, no texto propiamente, pero en un códice se logra rastrear que los egipcios afirmaban no pertenecer precisamente a ese lugar donde están ubicados actualmente, donde actualmente es Egipto. Ellos dicen que en antigüedad, en épocas muy antiguas, al este del Sáhara, del desierto del Sáhara, ellos tienen su origen, muy al este. Y según cuentan, desde su origen, los egipcios, lo que ahora es el desierto del Sáhara, o del Sáhara, era un completo vergel, era un paraíso. Y ellos le llaman el paraíso. Y eso es bien bonito, como ellos le llaman a ese lugar, pero que por efectos extraños, no cuentan que, no sé, hay cosas que no nos quedan a nosotros en la historia, dicen que tuvieron que irse hacia el norte. Y esos son como los egipcios antiguos que escribieron todo eso. Entonces, no sé por qué estoy diciendo todo eso. Bueno, el caso es que le decían así: el cocodrilo gigantesco echado en medio de tus ríos. Te dijiste, o sea, el faraón se dijo: míos son los ríos, yo mismo los he excavado. Yo pondré un aro en tus quijadas y pagaré los peces de tus ríos a tus escamas. Es decir, el dueño y el dios del Nilo, el centro de la vida, de la cultura y de la teocracia de Egipto, era el faraón. Ese mismo que se hacía Dios por encima de todos los dioses va a ser humillado por el Dios de Israel. Y te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos, y caerás en la superficie del campo. No serás recogido ni sepultado, y te daré en paz todas las fieras de la tierra y a las aves del cielo. Y todos los habitantes de Egipto sabrán que yo soy Dios, por haber sido báculo de caña para la casa de Israel. Báculo de caña para la casa de Israel. Si nosotros no hubiéramos visto el contexto, o no hubiéramos escudriñado el contexto del papel de Egipto dentro de todo ese conflicto que hubo entre Babilonia, Asiria e Israel, difícilmente podríamos interpretar esta profecía. Pero recuerden cuál fue el papel de Egipto, qué fue lo que Egipto le propuso a Israel: Alianza. una protección y una alianza. Entonces esa protección, por eso Dios dice, por haber sido báculo de caña para la casa de Israel. Ellos confiaban como aquel pastor que confía en su báculo para no caerse por un precipicio. Entonces ellos fueron digámoslo así, como ese báculo en el que ellos podían confiar para no caer en manos de los babilonios, de Nabucodonosor. Que te quebraste cuando te tomaron con la mano, traspasando su costado. Cuando las tropas de Nabucodonosor invadieron todas estas poblaciones hasta llegar a Jerusalén, la capital, recordemos que había una pequeña coalición, un pequeño ejército que había enviado el faraón, y que una vez vio que no podía hacerle frente a los babilonios, a Nabucodonosor, sin sufrir una gran pérdida, entonces en medio de un ataque de cobardía se volvieron a un lugar donde ellos tenían una fortificación que se llama Migdol, que queda en el norte de África, entre Judá y Egipto, cerca de los deltas del Nilo. Ahí encuentran refugio y dejan completamente a Israel en manos de Nabucodonosor. Eso es lo que Dios les está echando en cara, tanto al pueblo de Israel, pero sobre todo aquí a los egipcios, que quisieron ayudar, pero una vez vieron que la cosa era terrible, no. Y cuando en ti se apoyaron, te quebraste, deslomándolos enteramente. Por eso así dice el Señor: yo haré venir la espada sobre ti y exterminaré hombres y bestias, y la tierra de Egipto se tornará soledad y desierto, y sabrán que yo soy Dios, por haber dicho: míos son los ríos, yo los he excavado. Por eso heme aquí contra ti y contra tus ríos, y yo haré de Egipto desierto, y soledad desde Migdol hasta Siene, hasta las fronteras de Etiopía. Es decir, toda la franja, desde el norte hasta el sur del imperio egipcio, iba a ser devastada. No pasará por el pie de hombre, ni pie de animal pasará por allí, y quedará por 40 años deshabitado. 40 años no lo podemos tomar
literalmente. Estos 40 años significan una generación de devastación. 40, miren que el número 40 es muy utilizado en el Antiguo Testamento, y no solamente en el Nuevo Testamento también. Entonces, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, cada que va a haber una generación por la cual va a pasar una prueba, está siempre implícito el número 40. ¿Cuántos años pasó Israel en el desierto? 40 años. ¿Qué pasó en el desierto? Fueron probados. Volviéndonos al Nuevo Testamento, para utilizar un ejemplo del Nuevo, ¿cuántos días pasó nuestro Señor en el desierto? Fue probado, fue tentado. Entonces el 40 tiene que ver con una transición, con un lapso de tiempo de transición, que bien puede ser el paso de una generación a otra que es transformada, o en la vida personal, que ya no se refleja en años sino en días. Cuando es un pueblo son años, cuando es 40, es una persona, es 40 de días, ¿ya? Que significa un proceso para pasar. Y estos números en las escrituras son muy importantes, porque de ahí nosotros en las interpretaciones de Apocalipsis, teniendo unas buenas bases de los números en las escrituras, esas promesas que contienen tantos números en Apocalipsis ya se nos van haciendo más legibles y van teniendo mayor sentido cuando entendemos el valor de, por ejemplo, del 7, cómo ellos utilizaban los números de acuerdo al orden a los días de la creación. Una pregunta: ¿Israel fue el único pueblo que los babilonios se llevaron cautivo? ¿O ellos, como los babilonios, también se llevaron esclavos egipcios? Fueron los únicos que se llevaron cautivos y que retornaron, para contarlo. Pero ellos arrasaron, por ejemplo, con los asirios, y también los dejaron cautivos, con pueblos que quedaban al otro lado de Asia, también. Tribus medos, por ejemplo. Los medos ya tenían cierto problema con ellos. Los medos eran tribus que eran paralelas más hacia Asia, ¿no? Más tirando hacia la India, Pakistán, todos esos lugares eran como ciertas tribus, las tribus de las estepas, tribus bárbaras para ellos. Ellos aprovecharon y formaron una coalición con los persas, esas tribus medas, o los que se conocen como los medos, y eligieron a Darío. Darío el persa no solamente gobernaba a los persas, sino también a los medos, e invadieron completamente. Esa fue esa coalición, estaba lleno, pero los únicos que salieron de ese exilio sí fueron los israelitas. Pablo, cuando te refieres al número 40, que es un paso de una generación a otra en cuanto a transformación. Cuando es de año, ¿cierto? Porque también es de días. Jesús pasó 40 días. Los israelitas pasaron 40 años. En esos 40 años es casi una generación. O sea que el número 40 se podría definir como... Lo que pasa es que hay un amigo que empezó su conversión con ese número. Entonces quería como más o menos saber de cuánto en qué bueno. Es una transformación, sí. Es un ¿Como proceso de llamado? No. Sí, pero transformación, es decir, exacto. Y el 30 quiere decir como algo. Si quisieras verlo desde el punto de vista bíblico, tienes que ver la creación. Por ejemplo, si vamos a ver el número 7 como el número perfecto, ¿cierto? Porque Dios concluyó la creación en el día séptimo. Entonces, como el día es perfecto, el 7 ellos lo utilizaban para la perfección, o para algo que está completo. Recuerden que la palabra perfección, como la entendemos nosotros, los que venimos de un idioma latino, para nosotros la perfección es algo muy diferente a la manera en que los judíos concebían la perfección. La palabra perfecto para ellos era algo completo. Lo perfecto es lo que está completo. El ser humano es imperfecto porque le hace falta a Dios. Nosotros solo somos perfectos cuando Dios nos completa. Entonces, cuando Jesús dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, nos está diciendo que seamos completos en hebreo. No perfectos de equivocarnos, porque si yo paso por acá y me choco aquí, me aporreo el dedo chiquito, pequeño en el borde de la cama, eso es un acto de una persona imperfecta. Pero yo puedo aporrearme 30 veces y pegarme como
como un cocarrón estircolero, y aún así ser perfecto moralmente hablando. Es decir, ser completo, estar unido al Señor. Entonces miren la concepción de la perfección desde el judaísmo a como nosotros vemos la perfección. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Desde que uno recibe el Espíritu Santo se mantiene perfecto o uno puede perder esa perfección? La perfección moral siempre está circunscrita a actos de voluntad. Yo siempre puedo obedecer o no al Señor, independientemente si el Espíritu Santo está en mí. Porque yo puedo, por ejemplo, entristecer al Espíritu Santo. Y yo solo puedo entristecer al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está conmigo y en mí. Entonces, lleno puedo no hacerlo. Pero no se quita el completo, Pablo. O sea, pero voy a estar incompleta, no. Lo que pasa es que esto es un camino de perfección. Yo estoy hablando de la perfección en cuanto a la palabra de Jesús. En cuanto a nuestro Señor dice, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, ¿cierto? No encuentro algo completo. Pero como para lo que dice Manu, moralmente no. O sea, moralmente sí podemos ser imperfectos, pero espiritualmente somos perfectos a causa de Él. Somos perfectos. Por la Nos inversión. complementamos con Él. Porque nos Sí. complementamos con Él. Sí. No importa cuánto nos equivoquemos, La unión va a permanecer. el Espíritu Santo está y no se va. Se entristece, pero no se va. Somos imperfectos en carne. O sea, la salvación no Somos es por perfectos obra. en espíritu. Sí, Ya nos salvamos. Pero no por nosotros. en lo No absoluto. por la gracia. Exacto. Pero a medida que nosotros nos perfeccionamos en Él, podemos experimentar más de su experiencia. Correcto. Claro. Porque el camino de la perfección es como de la vida diaria, de la conversión que tenemos, de nuestras actitudes. Hay una sola salvación, pero hay diversas manifestaciones de su gracia y niveles de su gracia y de su presencia, que lastimosamente no todos acceden porque no todos quieren conocerle, aún siendo salvos. Y digamos que más que el perfeccionamiento, que a veces uno lo enfoca como porque tanto, cuánto peco ya, la perfección depende de tu conocimiento de Él, que como consecuencia pues te va a hacer vivir una vida más recta delante de Él. Entiendes el conocimiento de Él como intimidad con Él. Exactamente. Y también el conocimiento de su palabra. Ni siquiera, ni Ah, siquiera. porque es de relación, de yo conocer. El conocimiento de su palabra es un medio de gracia. Es un medio por el cual yo obtengo gracia. La palabra. Sí, pero yo puedo no saber nada de la escritura. De hecho, la escritura es algo todo Un plus. Sí, y además es un plus muy nuevo, porque nosotros casi que las antiguas generaciones, 20 generaciones antes de nosotros, no podían leer la escritura, o 10. No, y hay países donde al día de hoy no hay, Sí, y no tenían acceso, pero escuchaban a alguien hablar del evangelio y con esas 3 palabritas creían y les bastaba, y podían tener una experiencia con Dios completamente enriquecedora. Para nosotros es una gracia, es un plus, como dice Sebastián, el tener su palabra. Y es que también el entendimiento de eso va a depender de tu experiencia con el Señor, de tu relación con el Señor. Vos te la puedes saber toda, pero si no tenés una buena relación con Dios, no tenés nada, por más que te la sepas de pe a pa. Claves para desarrollar la intimidad con Dios. Después de Pasar tiempo con Él. Pues Primera charla de tecnología. el próximo martes a ASB, 7:30. Sí. Esas son las charlas que se dan, sí. Bien. Tengo que hacer. Háblale menos y escúchalo más. Y cuando en ti se apoyaron, te quebraste, desdomándolos enteramente. Por eso, así dice el Señor: yo haré venir la espada sobre ti, exterminaré hombres y bestias, y la tierra de Egipto se tornará en soledad y desierto. Paso al versículo 12, perdón, era que me había perdido. Yo haré de Egipto tierra desierta entre las desiertas, y serán ciudades entre las ciudades desiertas durante 40 años. Ahí vamos. Y diseminaré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Tan es así que cuando, Nabucodonosor no logra destruir por completo a Egipto, pero lo deja desabastecido. Y ahí, cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén, ya el imperio egipcio, que era
el único que se había sostenido prácticamente sin ser invadido durante mucho tiempo, comienza su gran decadencia. ¿Cuándo se termina de cumplir esta profecía? Porque esta fue una profecía progresiva. ¿Cuándo se termina de cumplir? Cuando Alejandro de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, llega a Egipto y funda la gran ciudad que se llama Alejandría, en honor a su propio nombre. Esa ciudad, la que tanto se conoció como la famosa Heliópolis o Tebas, todas esas ciudades terminaron siendo prácticamente Alejandría, de la cual iba a salir mucha historia después. Iba a haber una historia muy bonita de la famosa biblioteca de Alejandría, que los griegos lograron como compilar todo eso que iban arrasando y saqueando de los templos, de las bibliotecas, de los fenicios, cuando ellos invadieron a Tiro y a Sidón, Alejandro Magno. Todo eso que iban saqueando, lo iban llevando a la ciudad de Alejandro, o sea, Alejandría, que eso es lo que significa. Y en esa biblioteca ocurrieron cosas en el futuro muy misteriosas que todavía se ven vestigios por ahí, como un fragmento de un mapa muy famoso que se llama el mapa de Piri Reis, del almirante de Solimán el Magnífico. Solimán, prácticamente el gobernante que unificó todas esas tribus árabes, sarracenas, y que gobernó y que derrocó al anterior imperio de Oriente, toda la iglesia de Oriente. Fue un árabe moro, padre de los moros, que los españoles le tenían mucho miedo, tenía una flota magnífica, tenía un ejército supremamente establecido y unificó como a los árabes cuando no tenían unidad en ese tiempo, y puso a Europa prácticamente bajo sus pies. Era un genio, militarmente hablando. Bien, el caso es que de esa biblioteca han salido muchos mitos y muchas leyendas, porque fue incendiada, y muchos de esos textos se empezaron a vender en el mercado negro, esos textos de la biblioteca de Alejandría. Y ese fragmento de ese mapa de Piri Reis, que es un mapa fantástico que incluso muestra a las Américas, es decir, Suramérica, antes de que Colón llegara acá, antes de que supuestamente fue descubierto. Así que Colón lo que hizo fue tuvo acceso a un documento a través del tráfico de los genoveses y los de los italianos, los traficantes de todas esas cosas de arqueología y de tumbas y saqueadores. Tuvo acceso a ese mapa, y con ese mapa fue que emprendió el viaje hacia América, y nos vendieron todo un cuento súper extraño de que él llegó acá y con la pinta, la niña y la Santa María, y que no sabía qué se iban a encontrar. Eso ya es historia. Pero mejor me callo y sigamos acá. ¿Por qué estoy hablando de eso? Perdón. El caso es que América ya era descubierta antes de que nos vendieran ese cuento. Y hay muchos textos. Lo que pasa es que la arqueología moderna no le gusta mucho asumir algunas verdades incómodas, ¿cierto? Porque les descuadra todo. Pasemos al capítulo 30, para no desviarme. No va a ser el 30. Es que para no desviarnos. El año 27. Oíste, Pablo, perdón. ¿Por qué en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no hablan de América? Ni Pablo, ni Jesús, nadie habla de América. Porque verdaderamente ellos no tenían conocimiento de América, pero los que sí podían tener conocimiento de América eran los egipcios y los nubios y los romanos tiempo después, los vikingos. Y esto sí es historia, las famosas crónicas, a vos que te gusta tanto, de Edgar Rojo, por ejemplo, cuando dicen que los vikingos llegaron primero a América del Norte, no llegaron hasta acá sino hasta América del Norte. Bueno, y hay muchas historias. Hay otros más atrevidos que dicen que sí llegaron acá y lograron como hacer cosas y todo eso, y que por eso los mayas hablan de Quetzalcóatl, que era un hombre pelirrojo, etcétera, etcétera. Pero bueno,
El caso es que hay muchos mitos, hay muchas leyendas y hay cosas que se pueden ir conjeturando. Bien, el año 27, el primer mes, en el primer día del mes me fue dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha hecho prestar a su ejército un largo servicio contra Tiro. Encalveciéronse en todas las cabezas, esto es señal de luto. Todos los hombres quedaron molidos, y no hubo ni para él ni para su ejército paga de Tiro por el servicio prestado contra ella. Por tanto, así dice el Señor Dios: doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Él tomará sus riquezas y tomará sus despojos, pillará su botín, y esta será la paga para su ejército. En pago del servicio prestado contra Tiro yo le doy Egipto, porque fue para mí quien trabajaron, dice el Señor Dios. En ese día yo haré nacer un cuerno a la casa de Israel, y abriré en medio de ellos tu boca, y sabrán que yo soy Dios. La palabra cuerno, que esto es importante porque la vamos a ver en Apocalipsis, Yo toqué uno, mira, un shofar. y sonó. ¿Cómo sonar eso? Cuerno es como rey. Significa poder, significa un rey, significa un reinado. Y con eso no dirían las personas. Pero es distinto. Estamos hablando lo que pasa es que Aleja está hablando del shofar, que es el cuerno que se utiliza para convocar las asambleas, las reuniones o abrir las festividades. El cuerno al que se está refiriendo acá es un cuerno como símbolo de poder, ¿cierto? En Apocalipsis. Pero no es el mismo. No es el mismo, no. O sea, El shofar es un cuerno, Sí. pero cuando en la Uno Biblia lo se habla... sopla y suena. Sí, pero aquí no se está refiriendo a este cuerno de corneta, pues, sino a un cuerno de, exactamente, la bestia con los siete Ah, ok, colores. ok. a un asta. Esa asta o ese cuerno significa poder. Cuando la bestia de Apocalipsis dice con tantos cuernos, significa una nación con determinados reyes. Cuerno significa poderes o reyes o reinados. Entonces, miren, perdón, dicen: en pago del servicio prestado contra Tiro yo le doy a Egipto, porque fue para mí para quien trabajaron, dice el Señor. En ese día yo haré nacer un cuerno a la casa de Israel, y abriré en medio de ellos tu boca, y sabrán que yo soy Dios. Se está refiriendo ya a los macabeos, al poder que va a hacer que se subleven los macabeos, del cual ya hablamos. Eso es como que decir como que no saben para quién trabajan. Y es una de las cosas Correcto, eso es una forma de decirlo. Dios utiliza como si fuera una pieza de ajedrez, y todo el mundo está completamente confundido, y uno cree que Dios va a utilizar a una persona que esté hablando de paz y amor, y no necesariamente. El discurso bonito de una persona no necesariamente es el que Dios esté utilizando, porque no sea el que esté alineado con Dios. Entender a Dios no es fácil. No, me explico. No es fácil. Dios llama, recuerdan en el libro de Isaías cómo Dios, con qué adjetivo, con qué calificativo Dios llamaba a Ciro. ¿Recuerdan? Que era algo escandaloso. Mi siervo. Mi siervo. ¿Y Ciro quién era? Era un tipo no judío, un hombre militar, un invasor que Dios iba a utilizar como su siervo para liberar a su pueblo. Un hombre que no hablaba judío, que no creía en él, pero que era su siervo, porque estaba haciendo su voluntad. Darío sí, el persa. Y él le llama mi siervo. Qué ofensa. ¿Cómo así? Perdona, me perdí. ¿Era Darío que llamaban siervo o Sirio? Ciro el persa. Persa. Me perdí en esa ruta. En ese Todo nombre. bien. Bien. Y lo utilizó como una punta de lanza para ayudar al pueblo de Israel. Y no era un hombre que hablaba su lenguaje siquiera. Entonces, para los judíos eso era ofensivo. ¿Cómo estaremos de mal? ¿Cómo estaremos de mal nosotros que Dios va a utilizar un extranjero, un gentil, para liberarnos? ¿Qué pensarían ellos? No hallé en mi pueblo ninguno para utilizarlo, sino un extranjero.
era el que iba a encabezar. Y el discurso no era de paz y amor. Pablo, pero eso muestra que cuando Dios quiere ejecutar su plan, Hasta las utiliza piedras hasta la aman. persona que no menos creería. Correcto. Como para decir, no se iría a manipular su corazón. Sino No. porque Dios es dueño de los corazones, realmente. Para hacer su voluntad. Es lo mismo que la conversión de Pablo, el apóstol, pues después de haber eliminado tantos cristianos y haberlo elegido a él para llevar su palabra. Es lo mismo que la conversión de Pablo, es lo mismo que ocurrió con el endurecimiento del corazón del faraón, es lo mismo que ocurrió y que ocurre con cada uno de nosotros. Y con las personas que sencillamente se niegan a recibir la palabra, pues obviamente nosotros oramos por la conversión, quizá de las familias, de todo, pero como hay que orar para que, no sé si los tiempos de Dios sean acortados y se reduzcan los corazones. Sí. Tal cual como sea tu relación con Dios y de tu corazón, esa es la forma en que yo creo que no debe orar. No hay un método. Esa autenticidad. Ese es el mejor de los métodos, porque la manera en que la gracia y la manifestación del Espíritu Santo se da en una persona es a través de la autenticidad, a través de un corazón genuino, es que se expresa la unción. Pablo, los tiempos de Dios pueden ser acortados. Sí, María adelantó pero por él. la hora de Jesús cuando le convirtiera la pandemia. Él le dijo, mujer, no es mi hora. Intercedió. Intercedió. Sí, correcto. Estaba dentro de su voluntad y estaba dentro de su propósito, pero la voluntad de María intervino con la voluntad del Señor, que pese a que el tiempo de su manifestación mesiánica, taumatúrgica y milagrosa no era en ese tiempo, lo hizo. Ejemplo también, la mujer cananea. ¿Recuerdan la cananea? Señor, así yo sea de los perrillos reciben de sus migajas. Ella era una mujer no israelita y primero el evangelio tenía que ser, en el orden de la salvación, el evangelio debía ser primero predicado a los israelitas. Y las personas se escandalizan con ese texto, y yo recuerdo varias personas que dicen, no, a mí Jesús cuando yo leí eso como que me caía mal de a raticos. Y me decían, es como tan grosero, pero nuestro Señor tan grosero. Y yo, no, primero, perrillos son los gentiles. Segundo, él hace la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es predicarle y ser el Salvador de los judíos. Él va a ser inmolado para los judíos. Y de los judíos van a ser la semilla por la cual el mundo va a ser germinado. Ellos son, ese era el orden de la salvación. Sin embargo, la fe de esa mujer hizo sinergia, sintonizó con la voluntad del Padre y se disparó en una sanidad. Mujer, tu fe. Eso es lo que roba. También, esa es lo que mujer tu fe, pero a esta otra también le dice, no he visto fe en Israel como la de esta mujer. O incluso la del centurión, que hay una historia muy interesante que después se cuenta y está en algunos textos. Cuando él dice, mire, yo soy un hombre de armas, yo sé que si yo le digo a esta persona, vaya, él va. Si tú le envías tan siquiera tu palabra al siervo mío, al que está enfermo, él se va a sanar. Una palabra tuya. Que él se admira. Era un gentil experimentando la gracia y el poder de Dios antes de tiempo, por la fe. Entonces se nos ve resaltada la fe y cómo la fe, cuando sintoniza con la voluntad de Dios, puede hacer cosas y acortar tiempos. Correcto. Eso es como para alimentar la fe. Recordar ese pasaje. Ahora, ¿cómo hace para discernir si la fe de uno si va de acorde con la voluntad de Dios? Es muy buena pregunta. Pero tu fe o tu... Sí, quería la personal. ¿Quieres responderle, Claudia? No, creo que esto está expresando mal la pregunta. Por eso se lo digo para que se lo profundizara. Pero entiendo. Pero la fe, gracias. La fe es muy simple. Debo conocer qué es lo que Dios dice
qué es lo que Dios ofrece, qué es lo que Dios promete, qué dice que puede hacer, qué dice que va a hacer, qué dice quién soy yo, qué dice qué soy yo, quién soy yo para Él. Cuando yo conozco eso, entonces voy a tener los parámetros, las medidas para saber a dónde dirigir mi fe. Entonces yo no voy a poder dirigir mi fe hacia una promesa que Él no me ha prometido. Oye, tú tendrás un cuerpo glorioso durante 40 años, entonces yo voy a poner mi fe en que voy a tener un cuerpo glorioso cuando sea el día 11 del mes 11 a la hora 11:11, yo voy a tener un cuerpo glorioso en el año 2011. Yo puedo tener toda la fe del mundo en eso, pero si el Señor no lo ha prometido, entonces esa fe va a ser una fe en vano, una fe muerta. Más si mi fe es en lo que Él me ha prometido, en quien dice que soy yo y yo conozco su palabra, entonces la fe y la palabra van a producir el resultado o el éxito que es el llegar a la promesa o a la tierra prometida. Dice el apóstol, dice Dios, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces la fe viene porque uno ve, uno escucha, uno recibe de sus sentidos. Entonces eso alimenta la fe, el que uno tenga un marco para poderla dirigir, ¿cierto? Cuando yo tengo ese marco, que en este caso es su palabra, la fe viene por el oír, y dice el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios, el oír por su palabra. ¿Qué es su palabra? La fe se desata cuando uno escucha la palabra de Dios, la fe verdadera. Pues si uno escucha algo que es palabra de Dios, esa es una manera en que mi fe se va a sintonizar con Dios, no hay pierde. Ahora bien, hay circunstancias muy particulares, muy personales, que no están como circunscritas en la palabra. Ejemplo, Dios, ¿me debo ir para los Países Bajos o para los países nórdicos? ¿Voy a vacacionar con mi familia en el Triángulo de las Bermudas o en la isla de Pascua? ¿Voy a ir a este lado o a ir a tal otro? Cuando se presentan esas disyuntivas en la vida, hay cómo alinear mi fe, ¿cierto? Ahí yo ya veo que sería más bien como cómo responder esa pregunta. Y ahí necesitas, más que la fe, es haber desarrollado una intimidad con el Espíritu Santo para saber tomar decisiones en la vida, para cosas sencillas y para cosas profundas o cosas más relevantes. Aunque una cosa sencilla puede desembocar en una relevante, necesito una correcta y una buena y sana intimidad con el Espíritu Santo. Necesito estar muy unido al Espíritu Santo. Esa es la manera en que voy a tener esa revelación para causas personales. No hay otra. La devoción, la oración y todo esto vale, pero si eso no me lleva a una relación, a una intimidad profunda con el Espíritu Santo, yo no voy a tener dirección, porque quien nos da dirección en nuestra vida actualmente es el Espíritu Santo. Es la forma en la que se desarrolla la gracia, es la promesa. ¿Qué dijo Él? Ustedes no estarán solos, yo les enviaré mi Espíritu, el Espíritu Santo, y Él los va a guiar. Él los va a guiar. Necesitas guía en tu vida para algo, para un negocio, para una relación, para lo que sea. Intimidad con el Espíritu Santo. No hay de otra, no hay otra opción. Por lo menos yo no conozco otra. Y también que Dios dice que confiemos de todo nuestro corazón y envía a nuestros padres. En la intuición. Sí. Entonces él mismo también nos hace así. O incluso, si me siento un poco perdido, porque pasa mucho, más frecuente, es lo normal, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lámpara para mi camino. Entonces, la palabra de Dios es lámpara que ilumina mi camino. Entonces voy a tomar decisiones con base a la palabra y con base a esos principios. Y eso es lámpara, ilumina el camino que yo estoy caminando, dime, ¿o no? Tengo una duda contextual. Y es que para mí eso no es fe. Para mí eso es lo que yo espero, es mi creencia hacia dónde va a llegar, pero mi fe solamente es: yo creo en Dios y en su salvación y en Jesús. Esa es mi fe, esa es mi creencia. Lo que el resto es cómo quiero yo que actúe o qué está pasando más allá. Sí. Pero mi fe no puede estar puesta en que mi decisión, o
sea, mi fe no puede estar basada en lo que pueda pasar sí o no, circunstancial. Entonces era por eso que yo le preguntaba, realmente es la fe, pero era más por el contexto en el que yo lo tengo pensado y era donde quería. Tú la tienes cada una en un cajoncito, y de hecho es correcto. Por ejemplo, tú estás hablando por un lado de la fe para la salvación. O sea, mi fe es solamente esa, mi fe es Dios y que Dios va a actuar siempre a protegerme y que ante cualquier cosa mi fe está puesta en que Dios está ahí cuidando. Pero y tu el fe... resto es simplemente lo que va a acontecer después de esa fe. Ok, vamos a aclarar algo. Pablo, perdón, Existen dos tipos de fe. La fe está guiada. De hecho, tres. ¿Cómo? La fe está guiada Sí. por la palabra. Correcto. Ok. Pero mira que Claudia está poniendo su fe, o la manera en que ella la lleva, es hacia la palabra. Porque ¿qué dice? Yo soy tu proveedor, no temas, los salmos, yo estaré contigo. Si tú estás conmigo, si tú estás y permaneces en mí, yo estaré en ti. Y nosotros en Dios. Y si nosotros estamos con Él está en nosotros, y nosotros estamos en Dios, ¿qué va a pasar? Y lo que tú acabas de decir, que tienes fe en que Él te va a cuidar y que Él te va a guardar, porque Él está contigo. Eso, pero eso viene por la palabra, porque sabes que el Señor lo va a hacer. Por otro lado, también existe la fe para la salvación, que es la fe por la cual nosotros creemos. ¿Qué es una fe para salvación? Todos nosotros necesitamos la fe para salvación. Ejemplo, tú en algún momento creíste que Jesús era tu Salvador y que murió por tus pecados. Esa es la fe salvífica. Y por otro lado, existe el don de fe que produce el Espíritu Santo, que es una facultad hipernatural por la cual nosotros en cualquier momento, contra todo pronóstico nefasto, contra todas las circunstancias en nuestra contra, sabemos que Dios va a hacer o que nos va a llevar a determinado punto o que va a realizar en mi vida determinada acción contra todo lo improbable. Pero esa fe solo la puede producir el Espíritu Santo en nosotros, y eso es un don, un carisma del Espíritu que está en 1 Corintios, que es el don de fe. Entonces miren que la fe se puede bifurcar desde muchos puntos, porque la fe bueno, vamos a repetir el seminario. La fe en síntesis es una sustancia. La fe es una sustancia espiritual, si lo queremos llevar a su mínima expresión. La fe es algo. La fe no es una abstracción, no es un término abstracto. La fe es una sustancia que en esta tierra produce cosas en el mundo espiritual. El término griego para fe en castellano traduce sustancia, es sustancia. Cuando nosotros decimos es pues la fe, la esperanza, y que nosotros hacemos esa traducción como certeza, que nosotros hacemos la traducción como certeza, la palabra es sustancia. En las traducciones del castellano antiguo incluso se lee como sustancia, como materia. El griego utiliza la palabra materia, es la materia de lo que se espera. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es algo físico, lo estoy llevando al plano más físico, no es algo como tan abstracto. Para eso hay un seminario y creo que está grabado, los que no pudieron estar, vale la pena, se habla de todo eso. Sí. Sí, incluso empezábamos la primera charla, empezábamos hablando de lo que nosotros traducimos como fe en castellano, entonces no es fe. En hebreo la palabra no es fe, es emuná. La palabra emuná significa firmeza en hebreo. Pero también llegamos a una conclusión, y que era él, que no anhelar esas cosas que nosotros creíamos, sino tenerlo a él, que mientras lo tuviéramos a él, lo íbamos a tener. Es que él es la bendición. Correcto. O sea, de ahí viene el árbol. Él es el objeto de la fe. Pero estoy hablando más de la fe como tal. Eso ya es toda la parte de enseñanza, pero la fe como tal es sustancia y es firmeza. ¿Ya? Ok. Él es el camino y la luz. Y la verdad. Bien. Me dirigía la palabra, capítulo 30, me dirigía la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di, así habla el Señor, vocifera, grita, hable a viva voz.
Desdichado día, porque se acerca el día de Dios, día tenebroso. Llega la hora de las gentes, vendrá la espada sobre Egipto y la angustia sobre Etiopía. Etiopía eran poblaciones vasallas de Egipto. Cuando caigan los muertos de Egipto y sean apresadas sus riquezas y destruidos sus cimientos, los de Etiopía, los de Put, los de Lut, toda suerte de pueblos, las gentes de Cub y los hijos de los países aliados caerán con ellos a la espada. Así dice el Señor. Caerán los apoyos de Egipto, se desvanecerá la altivez de su poderío. Todos los etíopes y los nubios eran los que tenían o custodiaban al faraón, era como la guardia pretoriana del faraón. Entonces es una forma de decir que ellos van a caer. Caerán los apoyos de Egipto, se desvanecerá la altivez de su poderío, desde Migdol hasta Siene caerán a la espada, dice el Señor Dios. Quedará desolado entre las tierras desoladas y sus ciudades entre las ciudades en ruina. Se sabrá entonces que yo soy Dios cuando pegue fuego a Egipto y quebrante todos sus apoyos. Aquel día partirán mensajeros en navíos de mi parte, que irán a esparcir el terror en la confiada Etiopía, y serán presa de la angustia cuando venga Egipto su día. Así dice el Señor Dios. Haré cesar el tumultar de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y sus gentes, los más violentos entre los pueblos, serán llevados a devastar la tierra, y desenvainarán su espada contra Egipto y llenarán de muertos su tierra. Y secaré sus ríos, venderé esa tierra a gentes feroces y devastaré su tierra, y cuanto ella hay por mano de extranjeros. Yo, el Señor, lo digo. Toda la etnia egipcia, digámoslo así, como de la que se conoce en estos textos antiguos, terminó mezclándose, diseminándose y perdiéndose como esa raza original egipcia. Ya los egipcios como raza no, ya son un montón de tribus árabes y mezclas, pero no son, hubo un mestizaje que nos hizo perder ya como el contexto del egipcio puro, ocurriendo y dándole validez a toda esta profecía. Verso 13, así dice el Señor: haré desaparecer los falsos dioses de Memphis, y no se alzará ya príncipe alguno en la tierra de Egipto. Echaré el terror sobre la tierra de Egipto, devastaré a Patros, pegaré fuego a Tanis, haré justicia en Tebas. Son las ciudades que forman un triángulo. Derramaré mira sobre Sin, es la parte desértica por la cual cruzaron el desierto de Sin, la cual cruzaron los israelitas el mar. Haré desaparecer los falsos dioses, echaré el terror sobre la tierra de Egipto, devastaré a Patros, pegaré fuego a Tanis, haré justicia en Tebas, derramaré mira sobre Sin, el baluarte de Egipto, y exterminaré la muchedumbre de Tebas. Pondré fuego a Egipto, Sin se dolerá sobremanera, se abrirá brecha en Tebas, y Memphis será presa de enemigos diurnos. Las juventudes de Heliópolis y de Bubastis caerá la espada, y sus mujeres irán en cautiverio. En Tafnes se oscurecerá el día, cuando destroce los cetros de Egipto y aniquile el orgullo de su fuerza. Quedará envuelto en tinieblas y sus hijas serán llevadas cautivas. Haré justicia en Egipto y sabrán que yo soy Dios. Versículo 20. El año 11, el primer mes, el día 7 del mes, me fue dirigida la palabra de Dios, diciendo: hijo de hombre, yo he roto el brazo del faraón. Aquí nos están hablando, es una alusión, miren que esto ya se nos está repitiendo. El año 11, el primer mes, estamos hablando del año 586 a.C. Hijo de hombre, yo he roto el brazo del faraón, rey de Egipto, y no le ha sido vendado, ni fajado, ni entablillado para soldar la rotura y que pueda manejar la espada. Por tanto, es decir, él no fue destruido por completo. Por tanto, así dice el Señor: héame aquí contra el faraón, rey de Egipto. Yo le romperé los dos brazos, el sano y el quebrado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y diseminaré a los egipcios entre las gentes, y los aventaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, pero quebraré los brazos del faraón,
que delante de aquel gemirá con gemidos de muerte. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y secarán los brazos del faraón. Los brazos son las naciones, las naciones que lo soportaban antes de que él ingresara a la capital, a Heliópolis, a Tebas, antes de que él llegara como a esas ciudades que eran como las más grandes, sobre todo Tebas, que era la que mayor población tenía. Él iba a ir derrumbando todas las pequeñas fortalezas, y a eso es lo que le llaman los brazos. Y sabrán que yo soy Dios cuando ponga mi espada en mano del rey de Babilonia y la esgrima él contra la tierra de Egipto. Esparciré a los egipcios entre las gentes y los aventaré por las tierras, y sabrán que yo soy Dios. Es decir, esa dispersión, ¿no? Dios cayó, pues dejó como toda esa rabia contra Egipto por no haber ayudado al pueblo de Israel, no por nada más. Porque pues se supone que si Egipto tenía otro Dios, porque Dios se fue contra Egipto tan fuerte. Muy buena pregunta. Mire que Ezequiel nos da a entender como los matices de las motivaciones de la ira de Dios o de la justicia divina. Y el matiz no es el hecho de que no ayudaran a su pueblo, es el hecho de que no cumplieron un pacto. Así que los está juzgando por sus obras, no por sus obras respecto a Israel, sino por sus obras. Ellos tenían un pacto de auxilio y de apoyo, e incluso el faraón lo que había hecho era reunir a los fenicios. Los deja quietos y suerte. Correcto. Los deja que no les hubiera pasado absolutamente nada. Dios los juzgó a cada uno, ¿por qué? Por sus obras. Cada uno fue juzgado por sus obras. Lo que pasa es que las obras incorrectas o el haber violado ese pacto que tenían militar con el pueblo de Israel involucraba a Israel, pero así hubiera involucrado a otra nación, fue por el pacto. Los mismos fenicios en sus dos ciudades, Tiro y Sidón, también incumplieron el pacto y se quedaron muy tranquilas porque tenían dos ciudades ahí cerca del mar, a unos 700, 800 metros lejos de las costas, y ellos se sentían tan cómodos que cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, ellos se burlaron. La palabra burlarse, pues porque aquí nos lo llevan al extremo, el profeta, significa como que se quedaron muy tranquilos, como ahora sí todas estas mercancías van a llegar directamente a nosotros sin pasar por Jerusalén, y no van a tener que hacer toda esa ruta por todas estas ciudades. Y entonces, pero ellos también tenían un pacto con ellos para hacer muralla de Nabucodonosor, que se cumplió hasta esa fecha, y no cumplieron ese pacto, se burlaron de esa caída, se sintieron muy cómodos, y ahí los terminaron invadiendo Nabucodonosor, y el que terminó la finta fue Alejandro Magno, cuando hace ese famoso dique y penetra esas dos ciudades y terminan siendo nada. 333 antes de Cristo. Pero si ves que Dios les dice, yo los juzgo por sus obras. No quiere decir que porque sea el pueblo judío entonces ustedes tienen que servirle y si no yo los voy a acabar. No, por sus obras. ¿Qué involucraban al pueblo de Israel? Esa pregunta me parece que es muy buena pregunta. Dice, sí, porque uno puede interpretar como lo contrario. Bueno, vamos entonces. Que no pueden pensar simplemente porque no son sus hijos, entonces los ataco porque simplemente les ordené que cuidaran a los judíos que no lo hicieron. Claramente ellos violaron un pacto y por sus obras van a ser juzgados. De hecho, en la violación de ese pacto, casi que uno ve la mano de Dios de manera muy invisible. Porque si ellos hubieran sostenido ese pacto y los fenicios hubieran sostenido ese pacto, quizás hasta Jerusalén no hubiera caído. Pero ellos hicieron pacto con los egipcios. Sí, les digo, pero a los israelitas. Y los israelitas. Pero a los egipcios los está juzgando porque hicieron pacto y lo incumplieron. A cada uno según sus obras. No. A Israel le decía, yo soy su Dios, ustedes no necesitan apoyarse en nadie. De hecho, le habían advertido, es que mire que Dios ya... es tan bueno que hasta cuando uno lo manda en paz a hacer el pacto, pero que no tienen, lo sigue cuidando. ¿Qué le dijo Dios? ¿Ustedes recuerdan qué le dijo Dios al rey Joaquín y al rey Sedecías? Que no hicieran precisamente con los egipcios. No se confíen en los egipcios.
Y ellos se confiaron en los egipcios ya vaticinándoles que iban a caer, que los iban a traicionar. Y ellos dijeron, no, ¿cómo nos van a traicionar si ellos son, ese imperio es muy fuerte, allá no entra nadie? Y siempre nos han dado refugio. Tenemos a estos, tenemos a aquellos ya. Y él les recordó la coalición que hicieron, la coalición de Ciro-Efraimitas, de Efraín, de la tribu de Efraín, de Israel, con los asirios. El rey Ezequiel les recordó esa coalición que cayó también. El hecho de juntarse con naciones que no son creyentes cuando ya Dios les había advertido. Otras veces sí les decía, pueden hacer alianza, pero para eso estaban los profetas. Dejemos entonces acá y quedamos en el capítulo 31. Porque para Egipto va a haber también como una especie de, Dios les va a dar como una promesa también a los egipcios. Es decir, que va a destruir, pero ellos también van a ser otra vez como edificados. Y eso les va a durar a ellos un tiempo, y hasta que ya terminan de ser el gran imperio egipcio y terminan siendo la comidilla de varias naciones. Griegos, romanos, ya vamos a ver. Continuará para que venga. Sí. Tienen como un cierto acto de benevolencia con ellos, porque recuerdan, me voy a adelantar un poco, recuerdan que en el mundo semita una de las grandes manifestaciones del amor, del afecto y de la fraternidad es el dar posada. Sí. Como el pueblo de Israel es un pueblo peregrino, el dar posada es tan ponderado dentro del pueblo que incluso está este adagio que es bíblico, que algunos hospedaron ángeles, sin saberlo hospedaron ángeles. Un buen hospedador, sin saberlo, hospedó ángeles. Y hay muchas historias en la historia de la cristiandad de personas que hospedaron ángeles. Entonces el ser hospedador está por encima de muchos valores, en esa escala axiomática de los semitas. Y ellos albergaron en varias oportunidades, pese a que después se portaron mal, al pueblo de Israel. Y por sus obras también tendrán un beneficio. Por sus obras, independientemente de con quién las hayan tenido. Y si es con su pueblo, pues tiene la bendición del pueblo. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por tu bondad, por cada persona, Señor. Que algo que sea del Espíritu, no de conocimiento, no de historias, algo de tu Espíritu, como una semilla, se ancle en nuestros corazones, y en el momento oportuno esa semilla crezca, sea una pequeña planta y dé una flor para alguna circunstancia en la que necesitemos un consejo que provenga de tu palabra, y que tú traigas por medio de tu Espíritu. Que gracias Espíritu Santo, porque traes la palabra y la haces viva en nuestros corazones, y escribiéndole allí, Señor, nos sirve para alumbrar nuestro camino, Señor. Que así sea en cada uno de nosotros. Amén.